Buenos días a todos, muchas gracias como siempre por estar en esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde hemos decidido qué preguntas cortas van a ir al pleno de este jueves y también qué preguntas o qué iniciativas largas van a ir al pleno de la semana que viene. En cuanto al pleno de esta semana, los Ciudadanos va a presentar como siempre 3 preguntas, una pregunta a la presidenta regional y 2 preguntas al Gobierno. La pregunta a la presidenta tiene que ver con el pacto educativo, ese pacto que lleva más de un año y medio anunciado, que se iba a poner en marcha y que vemos que está atascado. Un pacto educativo del que hemos conocido que ya no son 93 medidas, que son 82, pero que sigue siendo un pacto sin partidas presupuestarias asignadas, que sigue siendo un pacto que es lo más parecido a los pactos que presentaba el viejo PP, es decir, pactos que no tienen partida y pactos que son brindis al sol, donde lo que hablan es de fomentar, de promover, de incentivar. Y yo me pregunto qué significan esos verbos en política cuando tienes que tomar decisiones concretas y además en términos educativos. Es decir, qué significa fomentar la contratación de nuevos profesores de apoyo, por ejemplo. Eso significa contratar a un profesor de apoyo más, a 5 profesores de apoyo más, a 100 profesores de apoyo. Bueno, pues ese detalle es el que falta y lamentablemente llevamos ya tiempo sin escuchar ni al consejero ni a la presidenta. Y nos preocupa, por eso queremos saber pues, cuál es el compromiso de la presidenta regional, si esto va a ser un plan más de los del PP que van a terminar en un cajón, o si va a tener un fondo, va a tener una partida presupuestaria y va a tener un sentido que se pueda empezar a implementar lo antes posible. Las 2 preguntas al Gobierno regional, la primera de ellas va dirigida al consejero de Asuntos Sociales y es acerca de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Nos preocupa esta agencia, lo saben bien, porque nosotros hemos impulsado una iniciativa de ley, una proposición de ley para intentar garantizar la transparencia de esta agencia. No olvidemos que es una agencia que lo que hace es velar por los bienes de personas tuteladas por parte de la Comunidad de Madrid. Ahí hay mucho dinero en juego, muchos inmuebles, muchos activos que tienen que gestionar la Comunidad de Madrid y la opacidad de esta agencia es absoluta. Nos preocupa, por lo tanto, este tema y queremos conocer la opinión del consejero con respecto a cómo están gestionando los inmuebles de las personas tuteladas dentro de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. La segunda pregunta y última pregunta al Gobierno está dirigida o irá dirigida al consejero de Educación y en concreto es acerca de las políticas de autorización de conciertos educativos en la región. Como saben, el Partido Popular en 2013 eliminó los conciertos educativos de FP superior, decidió apostar por un sistema de becas que no han dado sus frutos. Como saben, también este año pues más de 2.000 alumnos se han quedado sin esa beca por fallos en la administración y fallos en la concesión de esas becas. Pensamos que no es el modelo idóneo, el modelo de becas. Nos gustaría volver a ese modelo de conciertos también en la formación profesional superior y queremos conocer en definitiva cuál es la opinión del Gobierno regional acerca de esta formación profesional superior concertada y también acerca de sus criterios a la hora de conceder autorizaciones para nuevos centros educativos concertados en la región. No conocemos ese detalle, no conocemos los criterios objetivos a la hora de conceder esas autorizaciones y nos gustaría conocer la opinión del consejero. También, como ya anunciamos la semana pasada, irán 2 iniciativas largas a este pleno. Una tiene que ver con el transporte, con la ampliación de la línea C3 y de la línea C4 de cercanías, que ya las explicamos la semana pasada, y también otra iniciativa que tiene que ver con alergias e intolerancias alimentarias en la Comunidad de Madrid. Eso con respecto al pleno. Luego hay varios temas también que me gustaría abordar. El primero de ellos es que se pone en marcha por fin el Pacto de la Justicia que impulsó Ciudadanos, que pidió Ciudadanos, al que se acogieron el resto de formaciones políticas y al que le damos la bienvenida y le agradecemos sus ganas de contribuir a este Pacto por la Justicia. Creemos que era necesario, que era imprescindible poner en marcha este Pacto por la Justicia y hoy mismo, esta tarde, se reúne ya por primera vez esa mesa de trabajo que en un primer lugar, en esta primera reunión, simplemente estará formada por los grupos parlamentarios, por los 4 grupos parlamentarios, donde definiremos entre todos cuál va a ser el funcionamiento de esa mesa por la justicia, cuál va a ser pues, la periodicidad de las reuniones, cuál va a ser el calendario de actuación, quiénes van a ser las asociaciones y grupos o agentes jurídicos invitados a esa mesa y a partir de ahí convocar la primera reunión oficial ya con todos los agentes jurídicos y empezar a trabajar. Nuestra propuesta va a ser que sea una mesa que no vaya más allá del mes de noviembre, que dure pues 7 u 8 meses, que tengamos bien definido y bien perfilado cuáles son los criterios y los objetivos de esa mesa de trabajo, que se reúna de forma quincenal, esa va a ser nuestra propuesta, y a partir de ahí, evidentemente, abiertos a la propuesta del Gobierno, a las propuestas de otros grupos parlamentarios y, en definitiva, con el único objetivo de poner esto en marcha y que después de
bueno, pues 7, 8 meses, pero antes, en cualquier caso, de finalizar el 2017, tengamos un pacto por la justicia firmado por todos, donde quede bien claro definido qué queremos para la justicia madrileña, cómo vamos a invertir, en qué se va a invertir y cuál es el calendario de inversiones, cuál es el plan plurianual de inversiones para la justicia en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, buena noticia, que empecemos ya con las reuniones. Otro de los temas que me gustaría comentar es una iniciativa que hemos vuelto a trasladar hoy a la Junta de Portavoces, y es la retirada de 2 de los cuadros que están pues colgados en la Asamblea de Madrid, 2 de los cuadros de 2 presidentes de la Asamblea de Madrid que han resultado condenados por el caso de las cajas de ahorro, por el saqueo de las cajas de ahorro, que son en concreto el expresidente de la Asamblea de Madrid, el señor Pedroche, y también el expresidente de la Asamblea de Madrid, el señor Espinar. Propusimos este tema en la mesa de la Asamblea y en la Junta de Portavoces de la Asamblea cuando resultaron imputados. El Partido Popular y el Partido Socialista nos dijeron que no procedía a quitarlos porque había que esperar a que hubiera una condena. Bueno, pues esa condena ya está, ya hay una condena de 1 año de cárcel para ambas personas. Nos parece lo suficientemente relevante como para tener que retirar esos cuadros. Yo creo que los cuadros están o reflejan o intentan reflejar un reconocimiento de los madrileños hacia figuras que han sido ejemplares y que merecen un reconocimiento. Y entendemos desde Ciudadanos que 2 personas que han sido condenadas por el saqueo de las cajas de ahorro y en concreto de Bankia, pues no merecen ese reconocimiento. Por eso hemos vuelto a pedir en la Junta de Portavoces que retiren esos cuadros. Pensábamos que el PP y PSOE iban a decir que sí, pero han dicho que no están por la labor de retirarlos, que quieren esperar a que haya una sentencia firme, es decir, que dan una patada hacia adelante al tema y prefieren seguir teniendo a 2 personas en unos retratos reflejados que están condenadas en lugar de retirarlos, y creo que obrar en consecuencia de lo que queremos que sea la política, que sea una política ejemplar y no una política donde cada vez que pasen los madrileños por delante de los cuadros vean que 2 de los presidentes de la Asamblea están condenados por llevarse el dinero de los madrileños. Por lo tanto, bueno, pues vamos a presentar formalmente, aún así, la iniciativa a la mesa de la Asamblea y esperamos pues que el PP y el PSOE, si tienen tiempo y quieren, que recapaciten, y si no, pues votarán en contra y los cuadros tendremos que seguir viéndolos colgados en la pared. Por último, me gustaría también hacer una mención a la campaña que hemos visto de Hazte Oír por las calles de Madrid, una campaña que desde nuestro punto de vista es absolutamente inaceptable. Es una campaña que llama al odio, que llama a la discriminación. Es una campaña contra los niños y las niñas trans que tienen a día de hoy pues una ley que les ampara, que busca garantizar sus derechos, y que nos encontramos con una campaña que es propia de otros tiempos. Una campaña que busca estereotipar a las personas, que busca decir cómo tienen que ser los niños, cómo tienen que ser las niñas. Prácticamente me recuerda a los estereotipos de que los niños tienen que jugar con el balón de fútbol y las niñas con las muñecas. Y estamos en otra etapa absolutamente distinta a nuestra sociedad, una sociedad mucho más diversa, mucho más plural, una sociedad donde lo que hay que hacer es respetar a los niños, respetar la complejidad también de sus personalidades, al igual que las suyas, de cualquier persona que tiene el derecho a sentir lo que quiera sentir y a ser lo que quiera ser. Y que no hay nadie que deba imponer su criterio, y menos con campañas publicitarias diciendo lo que tienen que pensar o lo que tienen que sentir los niños y las niñas de nuestra comunidad. Nos parece que es una incitación al odio, es una incitación gratuita, es una incitación que no conduce a nada. No olvidemos que hay niños a día de hoy y niñas que se están suicidando directamente porque no tienen el apoyo suficiente, porque se sienten estigmatizados, porque se sienten estereotipados, porque no están cómodos en el cuerpo en el que les ha tocado vivir y sienten de otra forma a la que la sociedad o alguna parte de la sociedad intenta hacerles ver que son. Y desde Ciudadanos queremos apoyarles, queremos poner en valor la ley que se aprobó en la Asamblea de Madrid y por lo tanto criticar esta campaña de forma enérgica, porque nos parece un retroceso enorme hacia lo que debe ser una sociedad plural, una sociedad abierta, una sociedad que reconozca, como digo, a todas las personas independientemente de lo que cada uno decida sentir o ser en su vida. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues como siempre, encantado de responder. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por educación. Hemos oído las quejas, las críticas de parte del Grupo Parlamentario Socialista porque en los presupuestos de este año se dedica más dinero per cápita a la educación concertada que a la educación pública. Le oímos a usted ahora quejarse también de que el pacto educativo no tiene proyecto económico detrás. ¿Ustedes han pactado los presupuestos? ¿Qué Sí. pasa con este tema?
Bueno, dos cosas. La primera es que el pacto educativo del gobierno regional, el que quiere impulsar Cristina Cifuentes, pues ellos mismos son los que tendrían que haber apostado por dotarlo económicamente de partida, no nosotros insistir en un pacto que ha querido capitanear y capitalizar la presidenta regional. Un pacto educativo que anuncia a bombo y platillo, que hace 1 año y medio que lo pone en marcha y que cuando llega a la negociación de presupuestos no pide ni un solo euro para él. Bueno, pues no vamos a ser nosotros los que pidamos dinero para un plan que todavía está sin desarrollar, que es una propuesta del Partido Popular y que nosotros, pues a día de hoy lo vemos demasiado superficial como para insistir en esa línea. Lo que sí que queremos es que la presidenta regional se comprometa y que nos diga si este pacto educativo es uno más de los que han presentado en los últimos 20 años, es decir, un pacto para el cajón, o si es un pacto para ponerlo en marcha. Si pensara que es un pacto para ponerlo en marcha, entonces habría llevado las partidas presupuestarias necesarias a la negociación de presupuestos, y no ha sido así. Y con respecto a lo que comentaba al principio, de si la educación concertada ha recibido más inversión que la pública, es falso. Lo que hay es, concretamente, y le desgloso la información, la siguiente inversión. Para conciertos educativos, 990 millones de euros. Son 20 millones más que en 2016. Para educación pública, quitando la parte de conciertos, hay 2.056 millones de euros. Son pues casi más de 30 millones de euros más que en 2016. Por lo tanto, la inversión en gasto de educación pública son 2.056 millones de euros, la inversión en conciertos 990 millones de euros. La inversión en pública sigue siendo más. Pero incluso con el ratio de alumnos, el ratio por alumno de un centro público son 3.213 euros por alumno para centros públicos y 2.827 euros para alumnos en centros concertados. Es decir, es que ese dato no sé muy bien de dónde sale, cómo se ha construido, pero es rotundamente falso que a día de hoy la Comunidad de Madrid esté invirtiendo más en colegios concertados que en colegios públicos, digamos 100%, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay que seguir trabajando para garantizar la libertad de elección, para que haya conciertos educativos en la región y esos conciertos educativos cumplan la ley y sean de calidad, y para que haya colegios públicos, 100% públicos, que cada vez vayan mejorando sus resultados y que puedan los padres al fin y al cabo elegir a qué centros quieren llevar a sus hijos, a colegios privados, a colegios públicos, digamos 100%, o a colegios concertados. Esa es la posición de Ciudadanos y lo vamos a defender siempre, conciertos públicos y privados. Yo quería preguntarle, por un lado, en el próximo pleno se va a llevar el tema del voto telemático, si ustedes mantienen su posición que han mantenido hasta ahora de que van a votar a favor de tanto del voto telemático como de su tramitación por urgencia. Y por otro lado, sobre el tema del autobús, decían que quería poner en valor la ley de transexualidad aprobada en la Asamblea. ¿Qué efecto podría tener la aplicación de esta ley sobre este caso concreto? Con respecto a la ley, con esta última pregunta, hombre, la ley lo que pretende es garantizar los derechos de las personas, y en este caso de los niños trans, y intentar evitar cualquier tipo de discriminación por razón de odio, por razón de odio hacia los niños, o de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y yo creo que esta campaña va frontalmente en contra de los derechos de las niñas y de los niños que sienten diferente a lo que estos señores entienden que tienen que sentir. Y por eso nosotros damos la bienvenida a la iniciativa de la presidenta regional de pedir que eso se lleve a los tribunales, porque no podemos tolerar que autobuses con este tipo de campañas circulen por la Comunidad de Madrid intentándonos hacer retrotraernos a otras épocas. Vamos a ver, ¿no? Es una campaña que por donde la cojas no tiene por dónde cogerse. Me parece que es un error, ojalá que la retiren, que pidan disculpas, y sobre todo que pidan disculpas a los padres y a las madres de estos niños que sienten como tienen que sentir, y que nadie tiene que decirle lo que son ni cómo tienen que sentir. Y eso es lo que buscaba esa ley. Por eso creo que esta campaña viola flagrantemente la ley y hay que actuar en consecuencia. Y la primera pregunta, perdona. Ah, sí. Bueno, nosotros queremos una Asamblea de Madrid que sea una asamblea moderna, que sea del siglo XXI, y para eso estamos trabajando. Llevamos meses trabajando en una reforma del reglamento. No entendemos que a día de hoy pues todavía no se pueda votar telemáticamente en determinados casos de enfermedad, de baja de un diputado. Pues queremos impulsarlo, estamos de acuerdo con la medida, nos hubiera gustado que se hubiera tramitado dentro de una reforma integral del reglamento. Pues a día de hoy todavía no hemos conseguido avanzar en ese documento definitivo, y por lo tanto, si se lleva a pleno y se vota, votaremos a favor de la tramitación de la iniciativa en la que se permite el voto telemático.
Siguiendo con este tema, para que haya tramitación por lectura única tendrían que estar de acuerdo todos los grupos, ¿no? ¿Ese acuerdo se va a producir? Porque por las noticias que tengo parece difícil. Sí, por nuestra parte sí, por nuestra parte no tenemos problema en que se tramite por lectura única para que sea cuanto antes, para que se agilice y que tengamos el voto telemático lo antes posible. Si hay otros partidos que entienden que tiene que haber un debate mayor y que por lo tanto tiene que ir a comisión, porque con el voto, la votación única no es suficiente, bueno, pues que lo expliquen el porqué. Yo creo que es bastante sencillo entender lo que supone el voto telemático y por nuestra parte pues votaremos afirmativamente y espero que también se pueda hacer por lectura única.